Hola, mi nombre es Diego Samayoa. El motivo de la realización de este video es para ser entregado como proyecto final para el curso de Cálculo 1 de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información. Se hablará del cálculo en general y más adelante sobre las derivadas, ya que se desea explicar sus usos en la vida real. Además será un pequeño experimento, o mejor llamado, un ejemplo real. Espero que el video sea de su agrado. Recientemente analizamos cuán importantes son las matemáticas en nuestra vida cotidiana. Aparecen en todas partes, tanto que es fácil el ignorarlo. Quizá una mejor manera de apreciar realmente el valor de las matemáticas es imaginar un mundo donde las matemáticas no existen. Piénsalo, ¿cómo se vería ese paisaje? Todos usamos las matemáticas en aplicaciones cotidianas, lo sepamos o no, y si uno se fija lo suficiente, podrán ver que las matemáticas emergen de los lugares más improbables. La matemática es el lenguaje universal de nuestro entorno. Ha ayudado a la humanidad a explicar y crear muchas cosas, y estoy seguro que un mundo sin matemáticas no sería para nada parecido a nuestro mundo actual. Es por eso que en este video he querido hacer algo un poco distinto. En muchas clases, en muchos lugares dicen esto se resuelve así, usen esta fórmula, memoricen. Piden básicamente que el estudiante acepte todo sin cuestionarse nada. Pero en pocas clases, o bueno, pocos profesores realmente, eh, pueden explicar por qué hay que estudiar tal cosa. Bueno, nosotros somos estudiantes de ingeniería. Somos conscientes de que vamos a encontrar muchas matemáticas. Pero aquí en este video quiero que encuentren algunas razones, o mejor dicho, que sepan algunas aplicaciones de la matemática, del cálculo y derivadas. ¿Por qué? Porque hay que estudiar, porque hay que resolver ejercicios, para qué servirán en la vida real. Vamos a centrarnos en esas preguntas. Puede parecer algo antiguo, una pregunta antigua, pero ¿quién no ha reflexionado sobre cuándo voy a utilizar esto en la vida real? En nuestras clases de matemáticas, cálculo, física o bueno, cualquier curso, todo eso depende de cada quien. Eh, claro, en la vida diaria vamos a encontrar con operaciones matemáticas básicas, finanzas, todo eso es obvio. Pero ya cuando hablamos de encontrar cálculo en la vida real, ahí ya es cuando uno piensa con mayor detenimiento de que cuándo lo vamos a utilizar realmente. Como lo mencionaba antes, a diferencia de la aritmética básica o finanzas, todo eso, el cálculo puede no parecer unas aplicaciones muy obvias en la vida cotidiana. Hay algo que quiero aclarar. Es posible que uno no se siente y resuelva una derivada compleja a diario, pero aún así el cálculo nos rodea en muchas cosas. Muchas personas saben que el cálculo es el lenguaje de los ingenieros, científicos y de otras ramas laborales. El trabajo de estos profesionales tiene un gran impacto en nuestra vida diaria. El científico británico Sir Isaac Newton inventó este nuevo campo de las matemáticas. Según el mapa de las matemáticas, el cálculo es una rama de las matemáticas puras que implica el estudio de las tasas de cambio. Antes de que se inventara el cálculo, todas las matemáticas eran estáticas. Solo podía ayudar a calcular objetos que estaban perfectamente quietos, pero el universo se mueve y cambia constantemente. Ningún objeto, desde estrellas hasta partículas subatómicas o células en el cuerpo, siempre está en reposo. Bueno, ya tenemos una idea de qué es el cálculo, pero ahora vamos a hablar lo que realmente nos importa, de algunas de sus aplicaciones en la vida real. Hay una gran cantidad de aplicaciones del cálculo en nuestra vida diaria, pero claro, no puedo ilustrar todos en un solo video, pero quisiera hablar de algunas. Motores de búsqueda.
Las principales compañías de motores de búsqueda utilizan algoritmos todos los días. Así pueden ayudar a refinar las búsquedas de la persona que está detrás del teclado, es decir, nosotros. Los algoritmos son cálculos utilizados para compilar una gran cantidad de datos y también muchas variables en una sola ecuación, para así poder dar la mejor respuesta posible. Toman en cuenta muchas variables y todas estas variables se utilizan para definir reglas y restricciones que se utilizarán en las ecuaciones de cálculo. Y gracias a todas esas ecuaciones se pueden producir los resultados más lógicos y efectivos. Gracias al cálculo podemos obtener respuestas muy exactas a lo que nosotros estamos buscando. Seguimiento de epidemias. Quise mencionar esto para que sepamos que, por la situación actual, ya saben, el cálculo ha estado siendo utilizado con mucha frecuencia. El cálculo se usa en el campo de la epidemiología. El estudio de propagación de enfermedades infecciosas depende en gran medida del cálculo, porque con las variables correctas se puede utilizar para determinar qué tan rápido se está propagando una enfermedad, de dónde puede haberse originado y cómo tratarla mejor. El cálculo es especialmente importante en casos como este, porque las tasas de infección y recuperación cambian con el tiempo, por lo que las ecuaciones deben ser suficientemente dinámicas, es decir, cambiantes, para responder a los nuevos modelos que evolucionan todos los días. Como lo mencionaba en la introducción, el motivo principal de este proyecto era el explicar sobre cómo se usaba un tema visto en clase en la vida real. Por ello mismo me centraré en las derivadas. En este caso, las derivadas que forman parte del cálculo, de igual forma puede que no nos demos cuenta, pero estamos rodeados de derivadas en muchos aspectos. Las derivadas, que son el modelo matemático del cambio, las derivadas tienen un sorprendente poder de predicción y que, aunque no lo sepamos, son útiles en nuestra vida cotidiana. En matemáticas, la derivada a menudo se llama como la tasa de cambio instantánea. La derivada de una función representa un cambio infinitamente pequeño de la función con respecto a una de sus variaciones. Geométricamente hablando, la derivada de una función puede interpretarse como la pendiente de la gráfica de la función, la definición estándar. Y en otras palabras, la derivada se utiliza para definir la tasa de cambio de una función. El proceso para encontrar las derivadas se llama diferenciación. Bueno, ya casi terminamos, ya sabemos qué es una derivada y ahora les hablaré rápidamente de algunas aplicaciones de las derivadas en la vida real. También aquí incluiré lo que estábamos esperando, nuestro ejemplo o experimento, como quieran llamarlo, de una derivada en la vida real. Es decir, hablaré como que numéricamente de algún tema de la vida cotidiana. En los negocios. El uso actual de las derivadas ha visto el desarrollo de múltiples estrategias, en las cuales muchas compañías incorporan derivadas. Las empresas, tanto dentro como de fuera de la industria financiera, han comenzado a utilizar derivadas como un método para especular y generar ingresos. Videojuegos. Pongámoslo de esta forma. Cuando uno apunta a un enemigo que está en movimiento, es muy fácil poder fallar algún tiro. Por lo tanto, uno debe de predecir dónde podrían estar en el próximo momento y luego disparar allí. Así es como uno obtiene un tiro exitoso. Pero, ¿cómo lo predecimos? Uno predice al verificar la dirección y la velocidad de su movimiento, es decir, la derivada de su movimiento. Luego, cuando uno predice su ubicación eventual, uno involuntariamente está haciendo una operación matemática mental. Así es como uno predice su movimiento y obtiene una oportunidad. En resumen, cualquier juego con números cambiantes, ya sean puntajes, dinero en el juego, experiencia, entre otros, debe utilizar las derivadas de alguna forma.
He decidido que como ejemplo hablaré sobre el cómo predecir la evolución de una enfermedad. Todos hemos visto en muchos medios de comunicación diciendo de que este es un modelo, aquí hay gráficas que explican diversas cosas, de que hay que aplanar la curva, todo eso. Pero, ¿cómo funciona? Esa es la pregunta. Para ello utilizaré un modelo simple de predicción, el cual es muy útil para predecir la propagación de enfermedades. Y no solo eso, también sirve para virus informáticos o la evolución de algunos fenómenos sociales. Dicho modelo es un conjunto de ecuaciones para explicar cómo funciona algo en la vida real. Del modelo del que les hablo es el modelo SIR, el cual se basa en dividir la población en tres grupos. La S, que significa que es la gente sana, pero obviamente no es inmune. La I es la gente infectada. Y la G, que representa a la gente recuperada o ya sea muerta. Así es como funciona. Y su flujo de eventos se puede mostrar rápidamente de esta forma. Un detalle importante que quiero aclarar es que el total de la suma de estos tres representa al número total de la población de un país, por ejemplo, y que una persona puede pertenecer únicamente a un grupo a la vez, porque no tiene sentido de que una persona esté infectada pero a la vez muerta. Todo eso no tiene sentido. Cuando hay una enfermedad, lo que pensamos es cuántos enfermos hay, cuántos sanos y todo eso. Pero lo que en realidad estamos pensando es en el cambio de cada grupo. Es por ello que hablaré de todo esto de una forma matemática y las ecuaciones del modelo SIR que utilizaremos serán estas. Cada ecuación describe el cambio que sufre la población en cada grupo. Y aquí, como pueden ver, se tienen los parámetros de los que les había hablado anteriormente y también hay nuevos parámetros. Cada parámetro significa la N, que es la población total, es decir, la suma de los anteriores, la beta, que es el índice de infección o de contagio, y la B, que es la tasa de recuperación o muerte. Como pueden observar, las iniciales poseen un signo que nosotros reconocemos, es decir, representan el cambio inicial en el tiempo, o mejor dicho, la derivada en función al tiempo. Veamos la ecuación de la gente sana. La gente sana será menos a medida de que existan más infectados. Todo esto tiene sentido realmente. Y la gente sana solo puede pasar a ser infectada y luego puede pasar a estar recuperada o muerta, es decir, no puede haber una sin que haya otra, así como lo mencionaba en el flujo de eventos. Ahora, con la gente infectada, la ecuación es muy similar a la anterior. La cantidad de infectados será mayor a medida que se reduzca la población sana o recuperada. Por último, veamos a los recuperados. Los recuperados se toman en cuenta según la tasa de recuperación o muerte por el número de infectados. Esta parte se desprende de la ecuación anterior y depende de ella, ya que una persona puede recuperarse solamente si ha estado infectada. Ya cuando dibujamos, o mejor dicho, graficamos todas estas ecuaciones, aquí es donde podemos observar que unas son similares a todas esas gráficas que hemos visto ya sea por televisión o internet. Y aquí es donde podemos ver toda esa famosa frase de que hay que aplanar la curva. Todo eso se desprende de las gráficas y todas esas gráficas se desprenden de diferentes formas de predicción. Para que todo esto esté un poco más complementado, utilizaré un modelo de epidemias creado en Excel. He decidido utilizar este programa ya que se me hizo un poco más atractivo que el programarlo personalmente o el hacerlo en un pizarrón, pero el resultado será básicamente el mismo. Como pueden ver, en una sección se añaden las variables que había mencionado antes. Conforme las variables cambien, los resultados serán distintos. Pueden ver aquí. Y ya conforme las variables cambien, todos estos resultados serán distintos. También posee una parte en la que
Es mucho más fácil de comprender ya que es una gráfica en el que se habla de contagios, curaciones y propagación del virus por día. También la actividad general. Pueden revisarlo con más detenimiento, ya que lo dejaré en la descripción por si desean descargarlo. Quiero destacar que no he utilizado datos que proporciona el gobierno para obtener un resultado completamente exacto, ya que solamente utilicé una población total de 100.000. Además, como lo había mencionado antes, el modelo SIR funciona con variables muy básicas, ya que por eso no se pueden obtener un resultado completamente exacto. Este modelo SIR explicado es muy básico, ya que el objetivo del video era explicar el uso de las derivadas en usos reales. Por supuesto, el modelo puede complementarse con variables mucho más complejas para obtener un resultado mucho más realista, como por ejemplo la posibilidad de reinfección, confinamiento, distanciamiento, entre otras cosas. Con estas observaciones, este modelo puede ser mucho más exacto y puede utilizarse de una forma informativa. Están contenidas las variables, o mejor dicho, las ecuaciones que había mencionado antes, las cuales son de el modelo SIR. Gracias a este programa se puede obtener un resultado, bueno, no real, pero podemos tener una idea de cómo funcionan los modelos de propagación. Bueno, este sería mi proyecto final. Espero que haya sido de ayuda para alguien.